Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a ver hoy una historia muy conocida, hermosa, Jesús y la mujer samaritana. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Estaba empezando mi Señor Jesucristo su ministerio. Estaba empezando mi Señor Jesucristo a predicar la palabra. Había hecho el milagro de convertir el agua en vino y apenas estaba empezando. Pero hubo un rumor, se estaban ya quejando los fariseos de que mi Señor Jesucristo bautizaba más que Juan el Bautista. A Juan el Bautista ya lo consideraban como profeta, ya lo consideraban como alguien grande, como algún grande. Entonces, al ver los fariseos que mi Señor Jesucristo ya estaba bautizando, incluso más que Juan el Bautista, empezaron a quejarse. De todos se quejaban, de todos señalaban a mi Señor. Entonces, como dice la palabra, si mi Señor Jesucristo entendió que los fariseos estaban murmurando acerca de eso, decidió regresarse de Judea a Galilea, ¿sí? Porque todavía no era su tiempo, ¿verdad? En la palabra vamos a encontrar varias veces en los evangelios que todavía no era su tiempo para ser entregado. Apenas estaba empezando su ministerio y ya iba a tener problemas con los fariseos. Eso lo entendió mi Señor Jesucristo y se regresó a Galilea. Versículo 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Siempre hay un propósito para cada uno de nosotros. Siempre mi Señor Dios tiene algo especial para nosotros en nuestras vidas. Propósito para compartirle a los demás, propósito para hacer obras en la fe. Mi Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria, pero porque iba a predicar la palabra en Samaria. Los samaritanos estaban perdidos. Los samaritanos habían tergiversado la ley, habían mezclado el judaísmo con otras religiones. Dice la palabra en el 5: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Los judíos, cuando querían ir a Galilea, en vez de pasar de frente hacia Samaria, la rodeaban Samaria, aunque se tardaran más tiempo de recorrido, porque según ellos decían, se contaminaban por los samaritanos, no los consideraban dignos, porque se habían mezclado, su raza ya no era pura, ya no era judía, se habían mezclado con los extranjeros que en el exilio o en la invasión del imperio asirio llevaron extranjeros a Samaria. Y los extranjeros de Samaria, que llevaron a Samaria, se empezaron a mezclar con los israelitas que estaban allí en esa región. Y los hijos y la descendencia de los hijos ya no fue pura, ya no fue israelita, sino ya mezclada con diferentes naciones, ¿sí?
con diferentes nacionalidades. El imperio asirio así acostumbraba a hacer en sus conquistas. Llevaba cautiva a la gente y gente de otro lado llevaba y los instalaba en ese lugar para vivir. Por eso los judíos no querían a los samaritanos, porque ya no eran una raza pura. Y aparte sus costumbres y tradiciones, además de su religión, ya no era la misma que el pueblo judío. Entonces para el judío era terrible tener contacto con un samaritano. ¿Sí? Aquí mi Señor Jesucristo tenía un propósito, ¿verdad? Tenía un propósito de ir a Samaria. Estaba allí el pozo de Jacob, dice. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Se cansaba mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenía hambre mi Señor Jesucristo. Lloraba también mi Señor Jesucristo. Se enojaba también mi Señor Jesucristo. Era humano, era un ser humano. Pero, Hijo de Dios. Dios mismo en persona. Dios mismo en ser humano. La hora sexta, como aquí dice la palabra, son las 12 del día. Son las 12 del día. El día comenzaba siempre para los judíos a partir de las 6 de la mañana. De 6 a 6 era su día. A las 6 de la tarde ya cambiaba el día al siguiente. No como nosotros, que a las 12 de la noche ya cambia el día de uno al otro. A las 6 de la tarde ellos ya cambiaban su día al siguiente. Entonces aquí dice que a la hora sexta del día y cansado del camino, mi Señor Jesucristo se sentó ahí junto al pozo. Vino una mujer de Samaria, dice, a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Aquí me llama la atención un asunto. Dice la palabra que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Generalmente, para empezar, los pozos de agua estaban un poco alejados de la ciudad. Las mujeres de esa época se juntaban varias e iban juntas a sacar el agua del pozo. Jamás una mujer sola iba a sacar agua del pozo. ¿Sí? Otra, las mujeres o en la mañana o en la tarde eran las horas que iban a sacar agua de los pozos. Esta mujer llegó sola y aparte llegó a una hora que no se acostumbraba a sacar agua del pozo. ¿Por qué razón? Porque estaba desacreditada esa mujer. Lo vamos a ver más adelante. Los que conocemos la historia sabemos por qué. Pues estaba desacreditada, estaba marcada, estaba señalada. Entonces ella iba sola y a una hora en la cual no iban las otras mujeres, porque si no, imagínense, empezaba el señalamiento, empezaba la crítica, empezaba la burla, ¿sí? Entonces llegó esta mujer y en el versículo 8 dice: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Mi Señor Jesucristo le dijo: dame de beber a esta mujer. En el versículo 9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por lo mismo que les acabo de comentar. Los judíos no querían a los samaritanos porque ya no eran una raza genuina, ya estaban mezclados. ¿Sí? Dice la palabra en el versículo 10: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mi Señor Jesucristo le dice: no sabes con quién estás hablando, no sabes con quién estás entablando esta conversación. Si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías que te diera agua
viva, una agua viva que no tiene necesidad ya el ser humano de volver a tomar, que no tiene el ser humano ya necesidad de pedir, sino que si nosotros bebemos de esa agua viva, jamás vamos a tener sed. Oiga, pastor, pero pues si a mí me da sed en la mañana cuando me levanto, a la hora de comer para pasarme los alimentos, pues también tengo que tomar agua. No, agua espiritual, agua que sacia el alma, agua que sacia el espíritu. De esa agua es la que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 7, versículo 37, 7:37 nos dice nuestro Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Creemos en Jesús? Amén. ¿Creemos en Él? Amén. Tenemos agua viva en nuestro interior. Tenemos agua viva, hermanos. No un agua muerta, no una agua adulterada, no una agua combinada con otras cosas. No. Debemos de tener agua viva en nuestro interior. En el versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. De eso hablaba mi Señor Jesucristo, del Espíritu Santo que recibimos los que creemos y los que lo recibimos como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. De eso nos habla el Señor. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sí? Agua viva es la que tenemos nosotros, agua viva en nuestro ser. Ya no debemos nosotros de fijarnos en otra agua, en otro tipo de agua, como dice la palabra del Señor, que debemos de recibir la leche espiritual no adulterada, para que por ella seáis edificados, seáis glorificados. Si recibimos leche espiritual adulterada, no vamos a crecer, no va a haber crecimiento en nosotros, porque no es una leche legítima, no es una leche viva, 100% pura. Pero si recibimos la palabra perfecta, la sana doctrina, el Señor nos va restaurando, el Señor nos va llenando nuestro espíritu, nuestra alma, y poco a poco vamos a ir viendo ese crecimiento espiritual que tanto necesitamos todos y que solamente Él nos lo puede dar. Nadie más nos puede dar el crecimiento espiritual, ni Buda, ni Mahoma, ni Vishnu, ni la otra diosa Ishtar o Osiris, todos esos dioses paganos no nos da. Para empezar, no nos dan agua viva y no nos da el crecimiento. Y otra, y muy importante, la más importante, no nos da vida eterna. Si nosotros vamos a donde está enterrado Mahoma, ahí están sus huesos. Si nosotros vamos a donde está enterrado Buda, ahí están sus huesos. La tumba de Cristo está vacía. La tumba de Cristo está vacía. Mi santo no vio corrupción, dice la palabra en los Salmos. Mi santo no vio corrupción. Mi Señor Jesucristo no fue corrompido por la muerte. No fue descompuesto por la muerte.
como cualquiera de nosotros. Él dejó vacía la tumba. Ese es el Rey de Reyes y Señores, señores, que nos está prometiendo vida eterna, que nos está prometiendo eternidad, nos está prometiendo cielos nuevos, tierra nueva, agua viva. Pero ¿cómo la manejamos nosotros? ¿Cuál es nuestra relación con esa agua viva? ¿No la adulteramos con otras cosas? ¿O estamos totalmente concentrados en ella, esperando que nos hable todo el tiempo, que nos guíe, que nos ayude, que nos edifique? Debemos de vivir con esa agua viva, sin ningún tipo de adulteración. ¿Sí? Regresemos a Juan, por favor. 4. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a Jeremías 17, por favor. Jeremías 17:13. Amén, hermanos. Amén. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Todos los que te dejan, dice la palabra, serán avergonzados, y todos los que te dejan serán escritos en el polvo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, pero los que dejan al Señor van a ser escritos en el polvo. Cuando viene un viento y se lleva ese polvo, ¿qué va a haber ahí? Nada, nada. Es como si escribiéramos nuestro nombre en la arena cuando llega la ola y moja la arena. Escribimos nuestro nombre y de repente ¡boom! Llega la ola, se lleva la ola lo que puede y se borró el nombre. Así es todo aquel que deja al Señor, que es manantial de aguas vivas. Jehová de los ejércitos, mi Señor Jesucristo, es manantial de aguas vivas. ¿Y qué es un manantial? ¿Qué es un manantial? Es purificador. Cuando nosotros nos bañamos en la mañana, nos quitamos toda la impureza, pues digámoslo así, toda la mugre del día anterior. Nos limpia el agua. Pues ese manantial de agua viva, que es el Espíritu Santo, cada momento nos está purificando, cada momento nos está limpiando de toda inmundicia, de toda maldad. Regresemos a Juan, por favor. Versículo 11. Amén, hermanos. Amén. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer samaritana, pensando en una agua física, ¿verdad? En una agua material, en una agua tangible. Como siempre el ser humano, pensando solo en lo físico, en lo material, y no fijándose en lo espiritual, que es más importante que lo material. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará por añadidura. No busquemos primero lo material y luego lo espiritual. Mejor busquemos lo material, busquemos lo espiritual, para que podamos nosotros, primero que nada,
todos esos vacíos que tenemos en nuestra vida, ser llenados. Y ya cuando estemos plenos, completos, en plenitud, en Cristo Jesús, ya vendrá lo demás. Pero primero busquemos lo espiritual. Aquí la mujer le dice: Señor mío, dame de esa agua? ¿Sí? El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Dice la mujer samaritana. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? No sabía con quién hablaba. ¿Eres tú mayor que Jacob, que Abraham, que Isaac, que los patriarcas? Dice la palabra en el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿De dónde sacó el agua la mujer? ¿O en dónde estaba esa agua? Era parte de la tierra esa agua, ¿no? Era parte de ese pozo y era parte de la tierra. Tenía que meter la cubeta o el balde como 10, 15 metros para abajo y sacar esa agua. ¿De dónde la sacaba? Del mismo mundo, ¿no? De la misma tierra sacaba esa agua. Lo mismo pasa en este mundo, ¿sí? Aquí dice la palabra: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera de nosotros que beba del agua que proporciona el mundo, del agua que proporciona la tierra, vamos a volver a tener sed espiritual. Vamos a volver a tener una necesidad espiritual, una carencia en nuestra vida. Si nosotros nos arraigamos al mundo y tomamos el agua del mundo, ¿sí? El ser humano siempre va a querer más y más y más, y nada es suficiente, ¿sí? Dice la palabra en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan 2:15. Amén, hermanos. Amén. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que es este mundo es banal. Todo lo que hay en este mundo es una falsa gloria. El predicador de Eclesiastés nos dice que todo lo que está debajo del cielo es vanidad. Vanidad, ego, estatus, ¿verdad? Posición, todo eso es vanidad. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, lo que ven nuestros ojos. ¿Qué vemos con nuestros ojos? ¿Cosas espirituales o cosas materiales? Cosas del mundo. Los deseos carnales y la vana gloria de la vida, dice la palabra, no provienen del Padre, sino del mundo. Eso es del mundo, ¿sí? Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No nos aferremos al mundo. Esto ya va a acabar. Esto ya va a dejar de ser. Lo importante es cómo está mi relación con Cristo, cómo está mi relación con Dios. ¿Está buena? ¿Está bien mi relación? ¿No hay ninguna interferencia espiritual?
entre él y yo? ¿O esa agua viva que nosotros tenemos está siendo adulterada por el mundo? Me refiero al Espíritu Santo. ¿Estamos contristando al Espíritu? ¿O estamos dejando que fluya y que trabaje completamente en nosotros para que su fruto salga, brote? No nos aferremos al mundo. Esto ya va a acabar, esto va a pasar. ¿Sí? Mejor permanezcamos en la palabra del Señor, y si hacemos su voluntad vamos a permanecer para siempre con Él. ¿Sí? Esa agua del pozo que estaba sacando quería sacar la mujer samaritana, era parte del mundo, ¿verdad? Parte de la tierra, la sacaba de la tierra. Esa no es la que le está prometiendo a la samaritana. Esa agua no es la que nos está prometiendo a nosotros nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice la palabra otra vez en Juan 4, versículo 13: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Los vacíos van a permanecer, y es más, van a crecer, van a aumentar. Una persona, un ejemplo, una persona que se casa una vez y fracasa, tiene un vacío. Se vuelve a casar y tiene otro vacío, pero más grande. Y después se vuelve a casar por tercera ocasión. Quiere decir que le falta algo. No está contento con su vida. No se sacia en su matrimonio. No está lleno en su alma. Y así va a seguir. Y así va a seguir. Necesita de Cristo. Cristo Jesús es el único que nos da esa plenitud, que nos da esa tranquilidad, esa ansiedad, esa constante ansiedad que tiene el ser humano por las cosas. No las quita Cristo, no las quita el Señor. ¿Ok? Dice la palabra en el versículo 14, retomando el 13: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. El agua que yo le estoy ofreciendo al mundo es una agua, es una fuente que va a saltar para vida eterna. Esa fuente que está en el interior del ser humano, que nos purifica, que nos restaura, que nos ayuda a dejar, abandonar todo lo mundano, lo terrenal. Va a ser un trampolín para que nosotros podamos llegar a tener vida eterna. ¡Qué maravilla! Ese es el agua que nuestro Señor Jesucristo nos da, el agua verdadera que purifica a todo ser. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No va a haber más vacíos en tu vida, no va a haber más ansiedad, no va a haber más ambición, no va a haber más vanidad, no va a haber más ego, no va a haber más altivez, no va a haber más orgullo en tu vida. No la necesitamos, porque nos abandonamos en Cristo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Qué fácil se dice, ¿verdad? Se dice fácil. Niégate a ti mismo. Deja tu yo-yo. Agarra tu trompo. Es un chiste malo. Pero deja tu yo-yo. Yo esto, yo el otro, yo aquello. Y abandonémonos en el Señor. Dependamos totalmente de Él. Niégate a ti mismo y a negarnos nosotros mismos, a nosotros mismos. Eso es cargar nuestra cruz, porque estamos luchando con nosotros mismos día a día.
día a día. El abandonar mis logros, mis éxitos, mis triunfos, mis títulos profesionales. Todo eso al ser humano le cuesta trabajo. Ojo, no digo que no estudiemos, que no vayan a decir aquí, oiga pastor, usted dijo que ya Jorge ya no estudiara. No, hay que prepararnos, obviamente, sí, pero no mis logros. Todo el que se gloría, gloríese en el Señor. Si llega Jorge a ser doctor de algo, decir, Dios me ayudó a hacer eso. Es muy diferente, ¿no? A decir, por mi cabeza, mi coco, yo soy doctor. No, Dios me ayudó, Dios hizo todo. Dios me abrió la puerta para hacer todo. Gloríate, sí, gloríate, pero gloríate en el Señor, de todo lo que hagamos. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ya tengo tanto tiempo viniendo yo sola, ¿verdad?, a sacar esta agua ya, por favor, dame de esa agua para que ya no venga yo a venir a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Pregunta con tirabuzón, ¿verdad?, de mi Señor Jesucristo. Pregunta con jiribilla. Ve, llama a tu marido y ven acá. A veces el Señor nos pone esas pruebas, fíjense. A veces nos pone esas pruebas. De repente vemos un billete de 50 y el Señor me lo mandó. Agarro y lo tomo y me lo llevo, ¿verdad? No es tuyo. Déjalo ahí. Déjalo ahí. A veces nos prueban para ver si somos honrados, si no participamos de corrupción, si hacemos las cosas bien. Mi Señor Jesucristo ya sabía la historia de esta mujer, obviamente. Él es Dios mismo en persona, ¿verdad? Ve y llama a tu marido, le dice. Ve y llama a tu marido. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El que tienes no es tu marido. Estás fornicando. No se lo dijo. No se lo dijo. Eres una pecadora, fornicaria. No, le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad, dice. Esto has dicho con verdad. Vamos a Jeremías 2, por favor. Jeremías 2:22. Jeremías 2:22. Amén, hermanos. Dice nuestro Señor en su palabra, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Ay, qué palabra tan dura. Aunque te laves con lejía. ¿Qué es la lejía? Yo no sabía qué era la lejía. La lejía es la mancha del pecado. Es más profunda que la piel. Y la lejía se usa para lavar cosas muy penetrantes, muy difíciles, grasas muy agresivas. Se usa la lejía para desmanchar eso. Y aún así, a veces no queda bien lavada la prenda. Entonces aquí dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, qué maravilloso. Qué maravilloso. Yo necesitaba toneladas de lejía para borrar mi pecado, pero no se borraba. No se borraba. Entonces,
¿Qué necesité? ¿De quién necesité? De Jesús el Cristo. Él me limpió mi pecado. Él borró mi pecado, me lavó con su sangre para yo ya no tener pecado. ¿Sí? Y cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, todos nuestros pecados han sido lavados. Amén. Y no lavados con cualquier cosa, no lavados con lejía, no lavados con detergente, sino lavados con su sangre bendita. Y esa sangre bendita que derramó Él al morir en la cruz. Vean nada más qué maravilla. Qué maravilla de Señor tenemos. ¿Sí? Y esta mujer, ni con toneladas de lejía iban a ser borrados sus pecados. ¿Sí? Tenía mala reputación. 5 maridos y el que con el que anda ahorita no es su marido. ¿Sí? Pero mi Señor Jesucristo la señaló, la recriminó, le dijo, ¡ah! Pecadora. No. Porque a veces nosotros sí lo hacemos. Porque a veces sí nosotros señalamos. Acuérdense que al señalar nosotros hay 3 dedos para acá, apuntándonos a nosotros. Como dice la palabra, considerémonos a nosotros mismos también. ¿Sí? No sea que resbalemos. ¿Sí? Dice la palabra en Juan 4, 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Si se fijan, la mujer samaritana le cambió la conversación al Señor. Le dijo, mi Señor, que tú tienes 5 maridos y con el que estás ahorita no es tu marido. Y no dice aquí la palabra, ay Señor mío, bueno Señor, pues ¿qué te digo? No, le cambió la conversación, se fue por la tangente, no enfrentó ese juicio de parte del Señor, sino le dijo, me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Le cambió la conversación. A veces cuando no andamos bien en nuestras vidas, evitamos al Señor. Dejamos de congregarnos. Dejamos de venir. Ya no oramos en la mañana. Ya no tenemos nuestro devocional tampoco. Empezamos a enfriarnos. Cuidado, eso no debemos de hacer. Debemos de enfrentar nuestro pecado, confesárselo al Señor y decirle, Señor mío, perdona, para que me limpies de toda maldad. ¿Sí? Dice la palabra, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. La palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 9 nos habla de que en ese monte, si se acuerdan, en el monte Gerizim hubo una lectura de las bendiciones que iba a obtener el pueblo por la obediencia. ¿Sí? Yo quise sacar algo del diccionario bíblico del monte Gerizim. Dice, Gerizim es una montaña de 870 metros de altura, situada a 3 kilómetros al sur de Siquem, y desde la cual se pronunció la división sobre Israel. Siquem estaba en Efraín, en lo que era lo que es la parte de Efraín. Ahí estaba Siquem, y hacia el sur estaba el monte Gerizim. Cuando estaban conquistando la tierra prometida, o iban a conquistar la tierra prometida, se reunieron en ese monte y se dio lectura a las bendiciones de la obediencia que iba a obtener el pueblo, ¿sí? Si obedecían al Señor. Entonces, en este monte
Los samaritanos alternamente, paralelamente a Jerusalén, adoraban ahí. ¿Sí? Por eso así, aquí dice la palabra, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros, ustedes, judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ni en Jericín, ni en Jerusalén. Va a llegar el momento que no va a tener que venir el mundo a Jerusalén a adorar al Padre. Hablando de esta época y de esta época que estamos viviendo nosotros. Porque va a haber una época en la cual vamos a regresar, las naciones van a tener que ir a adorar a Jerusalén nuevamente, en el milenio, cuando nuestro Señor Jesucristo reine en Jerusalén. Pero en esta época de gracia, sí, no es necesario que vayamos a Jerusalén, al templo. ¿Y por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios. Somos templos vivos de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros. Y es el medio por el cual nosotros adoramos al Padre. No necesitamos ir al templo. Nosotros mismos somos el templo de Dios. Es más, somos reyes y sacerdotes de Dios. Intercedemos por los demás, como los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces no hay necesidad de ir a Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mi Señor Jesucristo, diciéndole con verdad, ustedes no saben lo que adoran. Ya les expliqué de la mezcolanza que hubo entre extranjeros e israelitas en Samaria, y por eso dejaron de adorar con pureza al Señor, sino se dedicaron a hacer mezcolanza. Entonces por eso mi Señor Jesucristo les dice, ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sí sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Yo soy judío, Jesús, mi Señor es judío. Eso lo está diciendo. La adoración, la bendición viene desde Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y no nada más se refiere a Israel, a todo el mundo. La salvación viene de Israel, de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, los auténticos adoradores, los que de corazón, genuinamente, deben de adorar al Señor en espíritu y en verdad. En espíritu, porque a través del Espíritu Santo adoramos al Padre. Y en verdad, porque tenemos la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad de esta vida. La verdad de este mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesús. Nadie viene al Padre si no es por Él. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Perdón por la palabra que voy a decir, pero no, mi Señor Dios no busca hipócritas. Busca verdaderos adoradores que estén entregados totalmente en su corazón para adorar al Señor. Esos tales adoradores buscan al Padre, que lo adoren genuinamente, sin máscaras. Sin máscaras. A veces hay cristianos que tenemos nuestra máscara todavía puesta, nuestra pose. No somos sinceros, no somos genuinos. Quitémonos esa máscara. Quitémonos esa máscara.
Seamos auténticos, genuinos con el Señor. ¿Sí? Dice la palabra, Dios es espíritu. Por ahí los que andan diciendo Dios es energía. Dios es espíritu. ¿Sí? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad es necesario que lo adoremos. Porque sin el Espíritu Santo no lo podemos adorar. Y en verdad, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Vean qué hermosa declaración. Lo mismo pasó en Éxodo 3, cuando Moisés está con el Padre en la zarza, ¿se acuerdan? Y le dice Moisés al Señor, pero ¿cuál es tu nombre? Voy a ir con el faraón y ni modo que le diga, me va a preguntar por tu nombre y qué nombre le voy a decir. Diles que el gran yo soy viene a visitarlos. El gran yo soy, ese es el nombre de nuestro Señor Dios. Y el Hijo ocupa el mismo nombre. ¿Por qué ocupa el mismo nombre? Porque es el mismo, pero en carne, en ser humano. Y dice mi Señor Jesucristo, yo soy el que habla contigo. Yahweh. Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Esa es la comida que tenemos que hacer nosotros también. Que hagamos la voluntad de Dios, que prediquemos su palabra, que compartamos el Evangelio. Ahora, con todo lo que hemos vivido, es una muy buena oportunidad para predicar y para compartir de todo lo que le espera a este mundo. ¿Sí? Hagámoslo, compartamos del amor de Dios y del amor de Jesucristo. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Predicar lo que está diciendo. Ya están dispuestos, están listos para predicar, para compartir la palabra del Señor. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que sigue. ¿Sí? A veces decimos, pero es que no aceptó a Cristo, yo le prediqué, le compartí, le hablé del plan de salvación y no lo aceptó. No se preocupe, ya fue sembrada otra semilla. Va a venir otro y va a sembrar otra. Va a venir otro y va a sembrar otra. Va a llegar el momento que alguien va a cosechar. Pero el trabajo no fue nada más de que cosechó, sino de todos los que estuvimos alrededor de esa persona predicándole la palabra. Qué maravilla que a la primera que prediquemos acepten a Cristo, ¿verdad? Qué maravilla. Pero a veces es un trabajo difícil de paciencia y de estar sembrando y a poquito. No nos preocupemos si no reciben a Cristo. Hicimos nuestro trabajo, les hablamos del Señor. ¿Sí? Dice la palabra, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. A ustedes no les costó, yo los he mandado a cosechar,
aquello les está diciendo. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Se quedó allí, pues conociendo la ciudad, viendo ahí los alrededores, turisteando, no, ¿verdad? ¿A qué se quedó? A predicar. Lugar difícil, árido, desierto, era Samaria. Y obviamente a mi Señor no le importó, ¿verdad? Los judíos que iban a Galilea tenían que darle la vuelta a Samaria para llegar al otro lado, porque según ellos se contaminaban. Por favor, mi Señor Jesucristo no hizo esa distinción. Él llegó y predicó en Samaria. Ay, no voy a predicar a fulanito porque no es de mi clase. No, todos somos iguales, no hay excepción de personas para Dios. Y mi Señor Jesucristo no hizo acepción de personas predicando en Samaria, y se quedó allí 2 días compartiendo la palabra, y creyeron muchos más por la palabra de él. Vean el fruto de mi Señor Jesucristo, hablándoles en Samaria. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y cada uno de nosotros debe de estar completamente convencido de que Jesús es el Señor. Que no haya ninguna duda en nuestro corazón, como dice la palabra en 2 de Tesalonicenses, que no nos engañe nadie, ni por espíritu, ni por carta, ni nos alarmemos por lo que nos diga la gente, en el sentido de que el Señor está cerca, que no nos dejemos engañar, sino que fielmente creamos en que Jesús viene pronto, viene por su iglesia, y que pronta está nuestra redención, hermanos, y que seamos tenidos por dignos de ser arrebatados por Él. Que nuestras fuentes de agua, que es el Espíritu Santo, estén fluyendo con toda la presión que una fuente puede tener en cualquier lugar. Que esa fuente tenga bastante presión de agua para purificar nuestras almas, para purificar nuestros espíritus. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor. Padre eterno, bendito Señor, gracias te damos, Señor mío, por este mensaje que tú nos acabas de dar a través de tu Santo y bendito Espíritu que mora en nosotros.